de los nuevos procesos a los que tendrá que alinearse la industria aeronáutica para reiniciar, para reactivar su actividad. Tenemos en la línea de Mega Noticias a Heriberto Salazar Eguiluz, el presidente del Colegio de Pilotos de México. Heriberto, un gusto como siempre saludarte en momentos muy complicados para la industria. Francisco, un gusto también saludarte, Berenice, buenas tardes a tu auditorio. Y sí, efectivamente es un momento muy crítico de que se está dando en la industria, bueno, como lo han estado platicando en todo el mundo, pero en lo particular en la industria aeronáutica. No escucho, Heriberto. Bueno. Heriberto, ¿me escuchas? Yo sí los escucho fuerte y claro. Bueno, Heriberto. Bueno, ¿sí? Bueno, Heriberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ya Francisco, nos escuchamos. Sí, yo los escuchaba perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿cómo arrancar, cómo reactivar una industria que está en este momento en una severa crisis? Bueno, esto, como se entenderá, es muy complicado porque la industria aeronáutica es una industria muy frágil y muy atenta a cualquier cosa que pasa, sobre todo las negativas que lo afectan. Y en este momento, como está el turismo cerrado y en las ciudades prácticamente donde nos tenemos que quedar en casa y no debemos de estar saliendo, los vuelos, cuando menos en México, se han cancelado, o bueno, se está operando, si somos positivos, el 10% de lo que se estaba cancelando, se estaba operando. Y en lo internacional, en algunos casos es bastante peor porque ha habido países que los han cerrado y bueno, no hay comunicación aérea con estos países y con esta afectación hacia las líneas aéreas. Heriberto, te saluda Berenice Trujillo con gusto. Se ha implementado ya un manual de protocolos sanitarios precisamente para cuidar la salud tanto del personal como de los pasajeros. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, Berenice, buenas tardes. Fíjate que de esto hay varias guías. La primera la sacó la Organización de Aviación Civil Internacional. Ellos sacaron un documento, IATA sacó el suyo, que es el representante de las líneas aéreas. Por supuesto, IFALPA, el representante de los pilotos, también sacó uno. Es decir, muchas entidades han sacado documentos que todos van alineados y dicen más o menos lo mismo. Y lo que se habla en el mayor de los casos es buscar la prevención de seguir transportando el virus por los aviones. Como los que han tenido la oportunidad de viajar en avión en este mes, se dan cuenta que hay que estar llenando unos formatos, le checan uno la temperatura, que aunque todo esto no es una prueba, pero es buscar que el riesgo se disminuya lo más que se pueda. En algunas ocasiones se ha hablado de que se debe de cancelar el asiento de en medio de los pasajeros para que no vayan pegados uno con otro en los aviones, sí. Pero esto yo creo que se va a ver complicado en un futuro mediano o lejano porque el costo del avión se calcula con todos esos asientos y en el momento que se cancele pues van a subir los costos y si hoy no hay cómo pagarlos pues se volvería todavía más difícil. Entonces yo más bien creo que se van a ir por buscar qué medidas se hacen para que utilizar tapabocas a bordo todo el tiempo, algunas otras medidas que por ahí ya dan los lineamientos, y caemos a lo mismo, el servicio, cómo le van a hacer los compañeros sobrecargos para atender, que estarían en un riesgo altísimo si están transitando enfrente de todos y agachándose a dar las charolas y ese tipo de cosas. Entonces se ve muy complicado que este tipo de acciones que se vayan a hacer en un mediano y largo plazo. En un corto plazo, pues se ha suspendido servicio en los vuelos y se están haciendo estas medidas, ¿no? Sí. A ver, sí. Entiendo lo que estás mencionando, pero estamos hablando de una industria en crisis que tendrá que hacer enormes esfuerzos. Déjame quitarme un poquito esto porque no oigo yo mismo. Tendrá que hacer enormes esfuerzos porque si bien dices tú, es que quitar el pasajero de en medio de la fila de la fila de 3 o de 4, quitas el de en medio, pues nos va a pegar, pues más les va a pegar si no hay vuelos, si se cierran y ahí está decir no hay. Se va a necesitar sí que todo mundo utilice las medidas de sanidad. Y estoy hablando, tú te referiste, y me parece además lo más adecuado, a los sobrecargos, a los pilotos, pero tendríamos que hablar de todo el entorno, ¿sí? Desde que entras al aeropuerto, desde que te presentas a un mostrador, todo eso tendrá que ser
escrupulosamente sanitizado. Sí, efectivamente, y estos documentos como se enfocan en una parte habla de los aeropuertos, con todo lo que se debe de cumplir, que son este tipo de cosas que mencionas. La parte de las tripulaciones, cómo se deben de operar, no nos deben de tratar de estar mezclando con el pasaje en el aeropuerto cuando no es necesario. La parte ahora, nos vamos un poquito a algo más técnico, que es, hoy los aviones están estacionados, y el volverlos a echar a andar, pasan por un proceso muy riguroso también para que los aviones estén en condiciones de vuelo después de estar parados un X tiempo, ¿no? Que se les hace un proceso para guardarlos como tal. La fauna en los aeropuertos, al no haber tráfico de humanos y de aviones, pues ha crecido muchísimo, cosa que se tiene que controlar también. Entonces es muy, muy complejo todo lo que está pasando en la aeronáutica. Me regreso ahora a las tripulaciones. Hay quienes tenemos la fortuna por el avión que volamos, que estamos haciendo los vuelos a China cargueros, que estamos volando mucho. Curiosamente volamos mucho, pero hay otros pilotos que no han volado en 30 días, 45 días. Entonces es importante también mantener los entrenamientos correctos para los tripulantes que no están volando, para que en el momento que lo hagan vayan perfectamente capacitados y no corramos un riesgo innecesario. Entonces estos documentos hablan de todo eso, porque una parte, la parte técnica de la seguridad operacional, y luego vamos a hablar de la sanitaria, ¿no? Que es otro problema que hay que tratar como es debido y con la responsabilidad que se debe de hacer. Ahora, desafortunadamente en nuestro país no ha habido esta ayuda gubernamental que sí la tienen en otros sectores, porque ven lo que aporta la industria aeronáutica a un país, desde el turismo a la carga, a toda la parte económica, ¿no? Que ya escuché que estaban comentando hace unos minutos. Eso es muy importante, es un sector que apoya mucho a los países, ¿no? Como tal, a la economía del país. Heriberto, aquí hay varios puntos que me parecen interesantes. Tú dices, con estas normas se va a reducir forzosamente, por salvaguardar la salud, la capacidad de abordaje, que muy probablemente estará por debajo de los puntos de equilibrio que tienen estas aerolíneas. Esto va a complicar el poder mantener el negocio. Tú dices, hay muchos pilotos que todavía no han volado en 30 días por esta misma situación, que es insostenible tener la misma cantidad de vuelos que se tenían antes, porque simple y sencillamente no salen los costos. ¿Esto va a repercutir? ¿Va a haber despidos masivos en esta industria? Pues yo pienso que sería inocente tratar de negar algo que se ve imposible de que no pase. Las líneas aéreas han regresado aviones a sus dueños originales. En las noticias ha salido, Interjet ha regresado una cantidad enorme de aviones. Aeroméxico entiendo que va a regresar ellos son relativamente pocos aviones. Volaris no sé cómo esté, pero pues vi una foto del aeropuerto. A reducir la operación. Para reducir la operación y no estar pagando rentas innecesarias, regresan. Todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Es decir, la crisis va a ser igual para todos. Y sería muy inocente pensar que nos vamos a quedar todos los pilotos en las líneas aéreas. Tendrá que haber un recorte, como lo está viendo en todo el mundo, ¿no? Que es muy diferente esta crisis a las de otros años que han sido por regiones o por países, ¿no? Donde uno se podría ir a trabajar a otro lugar en el mundo, pero hoy los despidos en el mundo se calcula que van a ser alrededor de 100,000 pilotos los que van a tener que dejar de volar en el mundo, ¿no? Y esto ¿Y pues solo de pilotos? Sí, nada más hablo de pilotos, en las estimaciones que se han dado por ahí. En México, afortunadamente, no se han dado todavía, pero yo creo que se tendrá que dar, y además es sano que se dé, porque si no las empresas con un lastre así tampoco van a poder resurgir y buscar la capacidad que ellos necesitan, ¿no? Todos nos tenemos que reajustar, Heriberto, y esto lo digo porque hace ratito me llamó la atención que dijiste, es que si esto sucede va a impactar en los costos. Sí, pero también las líneas aéreas tienen que ajustarse a las situaciones, a las circunstancias, y yo lo digo aquí enfrente de ti, lo acabo de decir hace unos días cuando hablábamos justamente de la industria, lo comentaba con nuestro compañero reportero y decía, a ver, sí, están muy mal, pero hace menos de un mes, hace 2 meses, cuando empezó la pandemia, que hubo necesidad de cancelar vuelos, pregúntale, y me incluyo, pregúntale a los clientes, a los usuarios, a los pasajeros que quisieron regresar sus boletos de avión, que quisieron cambiar sus vuelos y que fueron verdaderamente, te lo digo así, tratados con la punta del pie diciendo, ¿qué cree? Tiene 24 horas para cancelar, ya no lo pudo hacer, qué pena.
Sí, claro, ahí ha habido una atención al cliente. Sí, ha habido, yo he leído algunas críticas muy positivas sobre algunas líneas aéreas, otras muy negativas, y definitivamente van a tener que poner por delante su eslogan que siempre hablan, que el pasajero o el cliente primero. Entonces, y esto que no afecta, que no es culpa de, vamos a decirlo, de nadie, porque si no es culpa de nadie los que están ni el viajando ni la línea aérea, pero tendrán que ser solidarios con su cliente si quieren que regrese. Es la única manera de tratarlo bien al cliente, para que en la primera oportunidad que él tenga de volver a viajar utilice los servicios de la línea aérea X. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos casos donde les dijeron, pues no puedes volar, o se cancela tu vuelo y te lo parto en dos, te vas de Guadalajara a México en un día y hasta el otro día sales a Tampico. Y dices, ¿y quién me va a pagar mi estancia? Porque yo compré un boleto seguido, ¿no? Entonces, trato, y te cobran de más, además. Sí, y cambio de boletos que estuvieron cobrando de más. Entonces, no sé específicamente lo que haya hecho cada línea, pero pues si quieren que sus clientes sean cautivos y les sean fieles, tendrán que tratarlos de una manera muy, muy buena. ¿Cómo ha estado la situación, Heriberto? Supongo que hay líneas aéreas que incluso corren el riesgo de cerrar. Tú hace un momento mencionabas que no ha habido apoyos desde el gobierno. ¿Cuál sería la petición? ¿Qué es lo que se requiere? Pues fíjate que yo creo que hablaríamos de muchas cosas. Uno son los pagos de combustible, otro los pagos del espacio aéreo. Los aeropuertos también son un negocio privado, que ahora esto es muy difícil de manejar. Antiguamente, cuando todo era del Estado, del país, pues era un negocio para el país, pero ahora los aeropuertos tienen que ganar, la línea aérea tiene que ganar. Entonces aquí tiene que ser sensible el gobierno, como lo están haciendo en otras partes del mundo, es decir, bueno, necesitamos que te mantengas activos porque tú me vas a ayudar a que este país vuelva a la vida. Entonces por ahí es donde el gobierno tiene que buscar estos financiamientos, o probablemente perdonar ciertos pagos internos, ya sea de impuestos o ya sea de derechos de aeropuerto, de combustible, del espacio aéreo, a la navegación, que se cobra una tarifa. Es decir, hay muchas maneras que en otros países de esa manera están ayudando a las líneas aéreas, ¿no? No es propiamente con dinero, un flujo de dinero, sino con quitarle la carga, porque como hablamos hace rato, todo el mundo va a tener que cooperar para que el boleto sea más barato y a falta de lugares sea un negocio, o bueno, sea un negocio aceptable para todos. Pero aquí todo el mundo tiene que poner su parte. Los empleados hoy, en mi caso Aeroméxico, pues nos bajamos el 50% del salario, más unos días sin goce de sueldo, que eso da arriba del 60% de reducción de salario. Pero lo mismo tiene que hacer el gobierno, dejar de cobrar ciertas cosas. Los aeropuertos, yo entiendo que han buscado bajar algunas tarifas, pero todo ha sido a nivel entidades no gubernamentales los que estamos cooperando en este asunto, ¿no? Déjame por último preguntarte, Heriberto, ¿hay preocupación en la asociación de pilotos? ¿Hay preocupación, hay miedo, hay angustia de los pilotos? Sí, pues como todo, la incertidumbre causa estar imaginando lo que puede pasar. Al ver lo que ha pasado en otros países con líneas aéreas que han quebrado, Avianca cerró una parte de ellas, líneas aéreas europeas que han cerrado, pues uno sí se preocupa, porque pues ya dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Entonces por ahí sí hay incertidumbre. Yo no puedo hablar directamente por la asociación, por la parte del sindicato. Como colegio de pilotos, que ven la parte profesional de ellos, pues sí nos preocupa, y estamos enviando enlaces de ayuda psicológica. Si alguien cree que la necesite, puede recurrir a nosotros. Seguimos preparándonos nosotros para que se sigan capacitando ellos aun cuando no tuvieran trabajo, ¿no? Porque eso es algo que debemos de mantener en las tripulaciones. Complicado el futuro y el panorama. Heriberto Salazar, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Paco, mucho gusto, y Berenice, un saludo a ustedes y a su auditorio.